Bienvenidos a las cápsulas educativas de día miércoles. Hoy vamos a hablar acerca, como ustedes saben, de la prueba de transición de historia. Vamos a analizar tres preguntas y principalmente del eje de historia en perspectiva, mundo, América y Chile. La primera pregunta que vamos a analizar dice: en el periodo de los ensayos constitucionales en Chile se implementaron diversos sistemas de gobierno que evidencian visiones contrapuestas de liberales y conservadores. Para los conservadores era fundamental. Cuando hablamos del periodo de los ensayos constitucionales, es aquel que va entre el año 1823 y el año 1828, donde Chile a través de diversas constituciones trata de darse una organización política importante. ¿Ya? La constitución moralista del 23, la liberal del 28 y la federal del 26. ¿Ya? Se implementaron diversos sistemas de gobierno que evidencian visiones contrapuestas entre liberales y conservadores. Ambos eran los núcleos de poder más importantes en ese momento, ¿ya? Y que de hecho entraron en guerra civil por ahí por 1830 para ver quién se quedaba con los destinos y con el poder en Chile, ¿ya? Para los conservadores era fundamental, es decir, nos tenemos que centrar en el pensamiento conservador. El pensamiento conservador tenía como pilares la Constitución de 1833, el ideal portaliano, Portales, y además también la Iglesia. Esos tres, esa triada, era, ¿no es cierto?, la base del pensamiento conservador. La alternativa A dice establecer un ordenamiento de tipo federal. Falso, porque eso lo hacían los federalistas a cargo de José Miguel Infante. B, fortalecer la autoridad del gobernante. Eso es correcto. Eso lo planteaba Diego Portales, ¿no es cierto?, la idea del orden, de la autoridad por sobre la democracia como tal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la correcta es la B. C, ampliar la participación política de la ciudadanía. Eso es falso. Portales en una de sus cartas plantea que Chile no está preparado para la democracia, sino que lo que se necesita es una república autoritaria. ¿Ya? D, instaurar un régimen parlamentario. Eso es falso, aunque en Chile existió parlamentarismo entre 1891 y 1925. Y después, separar la iglesia del Estado. También es falso, a pesar de que la iglesia es fundamental en el pensamiento conservador y eran uno solo con el Estado. Recién se van a separar en el año 1925, casi un siglo después. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Recuerda, si tienes dudas, háblame en los comentarios y vamos ahí aclarándolas. ¿Ya? Continuamos aquí en nuestra pizarra interactiva, analizando estas preguntas de la prueba de transición. ¿Ya? Y nos vamos con la segunda pregunta. ¿Ya? Cambia la habilidad, que es aplicación del mismo modelo PSU del año 2016. Y aquí tenemos un mapa. ¿Ya? Uno nos habla antes de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y otro después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de 1918. ¿Ya? La Guerra Mundial comienza en 1914, la primera, y termina en 1918. Los mapas expuestos presentan la situación geopolítica de Europa, es decir, cómo se relaciona, ¿no es cierto?, la geografía con el poder político, antes y después de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo a las imágenes y en el contexto del conflicto bélico, es correcto que en Europa, al terminar esta guerra, los territorios imperiales tendieron a reforzarse. Falso, porque los territorios imperiales desaparecieron. El imperio austrohúngaro desapareció, ya aquí aparece y aquí no, y dan origen a nuevos estados nacionales. 2. El territorio alemán aumentó significativamente. Eso también es falso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Vemos que tiene gran cantidad de territorio, pero después de la Primera Guerra Mundial, producto de haber perdido la guerra y las duras sanciones económicas que recibe, pierde una cantidad de territorio considerable. Queda solamente ese espacio territorial y pierde este que estoy achurando aquí con rojo. ¿Ya? La 1 y la 2 se descartan, por lo tanto, la letra A no sirve, la letra B tampoco, la letra D tampoco, la letra E tampoco. Solamente nos queda la alternativa C, que es la correcta. Número 3. Aparecieron nuevos estados nacionales, como les dije, Austria, Hungría. ¿Ya? Alternativa correcta entonces, letra C. Les recomiendo que utilicen harto el descarte porque sirve y ayuda a responder de forma más rápida y eficiente la prueba. ¿Ya? Y este uso de mapas también es importante porque aparece y se pregunta en esta prueba. ¿Ya? Finalmente, recuerda que si tienes dudas, consultas, me puedes hablar y las aclaramos con gusto. Última pregunta del mismo eje.
del mismo modelo y la misma habilidad. Dice, aparecen 4 cuadritos ahí. Primero, fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial abarca de 1939 a 1945. Conformación del Pacto de Varsovia. ¿Ya? El Pacto de Varsovia se crea en 1955 y la OTAN se crea en 1949 en el contexto de la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia, el grupo de países que apoyan a la Unión Soviética, y la OTAN, organismo, ¿no es cierto?, ligado a Estados Unidos, al capitalismo. Construcción del muro de Berlín, ¿no es cierto?, muralla, ¿no es cierto?, que dividió a Alemania en 1961, en la Alemania oriental y occidental, una con inspiración capitalista, otro con inspiración socialista. Y la guerra de Corea, que se da entre el año 1950 y 1953, donde las dos Coreas se separaron en Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, capitalista, y de hecho hasta el día de hoy siguen divididas. Los recuadros anteriores corresponden a los acontecimientos del siglo XX. El proceso que enmarca, es decir, donde se encuentra, o el proceso en común de todos esos hechos, es A. La desintegración territorial de Alemania por su derrota en las guerras mundiales. Eso es falso. B. La descolonización de África y Asia por la caída de los imperios coloniales europeos. Eso es falso. La descolonización es la independencia de los países del tercer mundo. Y eso también está dentro de este proceso que estamos buscando. C. Los efectos políticos derivados de la gran crisis económica mundial. Falso. Si nos damos cuenta, este cuadro abarca temporalmente de 1945 en adelante. Por lo tanto, los efectos de la crisis económica van del 1929 hasta por el 38, 40. ¿Ya? El ascenso de Europa como potencia mundial debido a su unificación. Falso. Europa deja de ser potencia en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, donde se alza como la principal potencia Estados Unidos. ¿Ya? Y finalmente, la polarización política mundial por el enfrentamiento entre dos superpotencias, la cual es correcta. Se polariza el mundo tras la Segunda Guerra Mundial entre dos superpotencias, Estados Unidos, que defiende el capitalismo, y la Unión Soviética, que recibe el socialismo. Y este hecho se conoce como Guerra Fría. Alternativa correcta, entonces, como yo lo marqué ahí, letra E. Hasta aquí dejamos la cápsula educativa. Ya sabes que si tienes dudas me puedes contactar y consultar y yo con gusto las aclararé. Un abrazo para todos y nos vemos el viernes. Chao, chao.